Creo que el concepto de la adopción es algo muy interesante para nosotros comprender, ¿no? Porque uno puede decir, a lo mejor una persona fue adoptada, ¿cierto? Un hijo fue adoptado. Y quizás en nuestro corazón tendemos, sin querer, a menospreciar eso. Y la adopción tiene una característica que no tenemos los hijos naturales. ¿Y sabe cuál es? Que los hijos adoptados son escogidos. El hijo que fue adoptado lo fueron a buscar y lo escogieron. Entonces pasa de ser algo que uno puede menospreciar en el corazón equivocadamente a ser algo maravilloso. Porque ser escogido quiere decir que alguien te fue a elegir, que alguien te fue a mirar, que alguien te seleccionó de a lo mejor de entre muchos para escogerte. Y esto es maravilloso porque nuestro Padre Celestial hace lo mismo con nosotros. Nosotros no somos hijos de Dios por naturaleza, aunque algunos dicen que sí por el tema de la creación. Pero Juan, capítulo 1, versículo 2 es muy claro, ¿no? Solamente son hijos de Dios aquellos que han recibido a Cristo y que creen en Él. A ellos se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando comprendemos esta realidad, nos damos cuenta que tenemos un Padre maravilloso porque Él, entre muchos y millones de millones, si tú estás aquí es porque Él te escogió, porque Él te eligió. No nacemos hijos de Dios por naturaleza, nacemos separados de Dios. Y un día también Dios nos escogió. Entonces, entender esta realidad de la adopción me hace mirar tanto esa maravilla del amor de Dios, como también si hubiese acá un hijo adoptado, yo quiero decirte que ese hijo es súper especial, porque fue escogido de entre muchos, seleccionado. No hay motivo para menospreciar a un hijo por adopción, porque nosotros espiritualmente somos todos de esa manera. Y quisiera que tú me acompañaras a la carta a los Gálatas, capítulo 4. Es verdad que la carta a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo para contrarrestar en ese tiempo la influencia de los judaizantes. ¿Qué enseñaban los judaizantes? Que los creyentes debían guardar la ley para salvarse. Y los que estuvieron en el curso hoy día pudieron darse cuenta que eso es imposible. La ley fue dada para mostrarnos al Mesías. La ley fue dada para que ellos pensaran que ante la imposibilidad que tiene el ser humano de cumplir con la ley perfecta de Dios, entonces necesita poner toda su confianza en un Salvador que efectivamente haya cumplido la ley. Y en esta carta, que es para combatir a los judaizantes, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, usa una analogía tan hermosa, porque él va hablando de una esclavitud bajo la ley versus una libertad en Cristo. Y quisiera que me acompañaran a leerla. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, esta adopción es tan importante entenderla porque es la que nos introduce a la relación efectiva de hijo a padre con Dios. Y yo estoy seguro, porque a mí también me cuesta, estoy seguro que para muchos de nosotros nos es difícil mantener una relación con Dios como padre. Nos es difícil vivir en una relación sabiendo por la certeza de la Biblia de que Dios es nuestro papá. Nos cuesta vivir como hijos. Vivimos más como esclavos. Aunque la Biblia es clara en decir también que es verdad que también hay un concepto que al ser hijos también pasamos a ser doulos, esclavos de Cristo. Pero ser esclavos de Cristo implica libertad. Ser esclavos del mundo es vivir bajo
condena. Y aquí hay algo muy hermoso porque lo que está diciendo en los primeros versículos dice: así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Estamos en el 1 no? ¿Puede ser el 1, 2 y 3? Eso, gracias. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Esto es muy hermoso porque él está diciendo: si un papá moría, el niño, siendo niño, todavía no puede ser heredero. ¿Hasta cuándo? Hasta que cumpliera la mayoría de edad. Por tanto, no era heredero y no gozaba de esa libertad. Esto es una analogía muy hermosa. Si un papá se moría, el niño que es heredero no podía vivir en tal situación, sino que tenía que ser cuidado todavía bajo tutores. Y el versículo 3, que habla de lo mismo, entonces está diciendo: de esa misma manera como un niño siendo heredero no puede vivir como tal hasta que sea mayor de edad, así ustedes, cuando éramos niños, pero está hablando del punto de vista espiritual, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y por eso entonces podemos entender que estos 3 versículos están llevándonos realmente a Cristo. Eso mismo pasaba con nosotros antes que viniera Cristo. Y a uno le cuesta entender esto, pero efectivamente cuando vivíamos bajo los rudimentos del mundo, finalmente no había libertad, había esclavitud. Mucha gente dice: yo soy libre y hago lo que quiero. Perfecto. La pregunta es: trata de dejar de hacer lo que tú quieres, a ver si eres libre. No, eres esclavo del mundo. Cuando nosotros fuimos llamados por el Señor Jesús, pasamos a una libertad. Pasamos a entender que nos llamó, Él rompió en nosotros la condena que había bajo nosotros. Que estábamos muertos en delito de pecado, nos dio vida, pasamos a una libertad, ¿sí? Y por eso es tan importante entender esto a la luz del Evangelio, que no hay nada que nosotros podamos hacer para llegar al cielo. Definitivamente nada. Absolutamente nada. Fuimos adoptados para ser hijos de Dios. Porque uno en el corazón tiene todavía una mentalidad esclavo. Yo puedo hacer algo para sumar a mi salvación, ¿no? O quizá uno puede pensar: no soy salvo porque me falta un poquito más de obediencia. Ambas cosas no tienen sentido escritural. Solamente soy salvo por la obra de Cristo en la cruz. ¿Y por qué es tan importante obedecer? Porque eso es una evidencia que yo soy un hijo de Dios. Pero eso es distinto. No hay acto, mérito o algo que yo pueda hacer para alcanzar el cielo. ¿Y eso qué es? Libertad. ¿Por qué debo esforzarme en la vida cristiana por obedecer? Porque eso tiene que ver con mi santificación, y eso es distinto. Pero ¿cuál es la libertad? Que no hay nada que pueda hacer para alcanzar el cielo. Pero si yo pongo mi fe completamente en aquel que dijo ser el camino, la verdad y la vida, entonces puedo vivir libre de que mi salvación no está en juego, de que mi salvación no está en discusión, de que el Señor dijo: consumado es. Él pagó exactamente todo lo que a ti y a mí nos correspondía. Y entonces dice: así también nosotros, así también ustedes, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Qué linda esta analogía. Tal como un niño, ¿cierto?, judío no podía vivir como heredero mientras fuera niño, porque tenía que cumplir la mayoría de edad y aún someterse a tutores. Está diciendo: así ustedes también, cuando eran niños antes de Cristo, vivían bajo una esclavitud y por tanto no podían ser herederos realmente de Dios, hasta que vino el cumplimiento del tiempo y el precioso Cordero inmolado vino a la tierra, se hizo hombre, pagó por el pecado de toda la humanidad, murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y entonces, cuando nosotros fuimos llamados por el Señor, pasamos a ser, por adopción, dice, recibiésemos la adopción de hijos. Así que sepa usted que usted es un hijo o una hija adoptado. Que Dios transforme nuestro corazón para que el concepto de adopción sea un concepto tan valioso de aquí en adelante. Porque yo fui adoptado por medio de Cristo para ser hijo de Dios. Usted fue adoptada cuando estaba en esclavitud para ser hija del Rey.
nacido de mujer, bajo la ley y con un propósito perfecto, que era adoptarnos. Y esto es importante porque no es solo que Cristo haya pagado el precio del pecado, sino que aquí es tan importante que entendamos el concepto de iglesia. Él nos integró a su familia. ¿Qué pasa cuando un niñito es adoptado? ¿Qué hace esos papás? Lo integran inmediatamente a su familia, ¿cierto? Y si hay más hijos, lo integran a sus hermanos como uno más. ¡Qué hermoso! Exactamente lo que Dios hizo con nosotros. Cuando estábamos muertos en delito de pecado, no pertenecíamos a nadie. El Señor no solo pagó el precio de nuestra condena, sino además nos llamó a su familia. Por eso es tan hermoso saber que si estamos aquí, somos hermanos. Somos hermanos porque somos hijos del mismo Padre. Y todos nosotros adoptados. Entonces, en el versículo 6 que es tan conocido, yo sé que Diego se casó hace poco, ¿no? Pero no lo apuren. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Aquí vemos una acción hermosa trinitaria, ¿sí? El Padre envía al Hijo para redimir, para rescatar. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Es enviado para testificar en nuestros corazones acerca de la salvación. Abba en el arameo, Padre en el griego pater. ¿Qué está indicando esto? Esto es súper importante porque ya nosotros decimos Abba Padre, Papito Dios y todo, pero hay algo mucho más profundo. Este Abba Padre, arameo y griego, está hablando de una relación ahora íntima, una relación confiada, una relación afectuosa. ¿Qué quisiera Dios? Que nuestra relación con Él fuera más cercana. Nos damos cuenta que a veces venimos delante de Dios como que hacemos oraciones súper frías, ¿cierto? Distantes, muchas veces indiferentes. Y entonces cuando entendemos esto, ¿qué está diciendo? Que el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros, principalmente para sellar nuestra salvación, pero también ¿para qué? Para en nuestro interior nosotros podamos decir, Abba, Padre, la relación contigo ya no es como antes. Mi relación contigo ya no es de un Dios lejano a quien yo conocía. La relación contigo ahora es de un hijo a un papá, ¿sí? Tal como un hijo va a su papá, con toda la confianza, ¿cierto? Con toda la humildad, con toda la necesidad, mostrando toda su debilidad, pidiendo todo lo que necesita, confiando en que el papá va a solucionar todas las cosas. Y entonces este Abba Padre significa ahora una relación íntima, una relación que es confiada. No voy delante de Dios con temor. Dice la Biblia que ahora nos acercamos confiadamente al trono de su... No vamos delante de Él con temor. Qué hermoso es saber que si aún hemos pecado, confesamos nuestros pecados con la completa certeza de que somos perdonados. Eso es una relación confiada. Vamos delante de su trono porque es un trono de gracia. No voy delante de Dios con miedo, con temores. No voy a la iglesia porque hice algo. No, confiadamente en todo lugar. ¿Por qué? Porque la deuda ya fue saldada. Entonces no se trata ahora ya solo de una relación legal, como hace la analogía de ahí de acerca de un heredero, sino que ahora hay una relación que es emocional y espiritual. O sea, yo con Dios no es solamente algo espiritual, de pedirle cosas espirituales. También yo puedo con Él relacionarme íntimamente en lo emocional. Señor, me he sentido bien. Señor, me he sentido súper mal. ¿Cuál es el problema? ¿Es tu papá? ¿O tenemos que hacer oraciones que sean puros cumplidos de rectitud delante de Dios? No, hijos de Dios. Es una relación emocional de transparencia. Señor, a lo mejor hoy día he estado mal, a lo mejor hoy día me ha costado buscarte, pero aquí estoy, papá. Sabiendo que tú no me vas a castigar ni retar, me vas a ayudar. Eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Y eso quisiera Dios que nosotros hiciéramos, que ahora entendamos que no tenemos ni un mérito para llegar al cielo y no hay nada que podamos hacer para añadir a lo que Dios ya hizo, sino que Dios quiere una relación distinta con nosotros, que nosotros vayamos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia, dice la Biblia, y hallar gracia ante el oportuno socorro. Es un Dios que tiene un trono de gracia. Ya no hay una relación legal, sino emocional y espiritual. Y eso también es lo que se diera en los papás con los hijos. Cuesta, ¿cierto? No es lo mismo en la relación a veces con la mamá, ¿cierto? La mamá es mucho más, quizás viene mejor preparada para lo emocional, ¿no? El hombre no, a veces es como dice un autor, hombre en la casa, hombre en silencio, ¿sí? ¿Es verdad? Mujeres, digan la verdad.
Hombre en la casa, hombre sentado en el sillón con el control en la mano. ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué quiere Dios? Que nosotros formemos generaciones nuevas. Que nosotros formemos generaciones donde nuestros hijos puedan venir confiadamente delante de nosotros. ¿Por qué? Porque no los vamos a martillar por lo que hicieron. Aunque tenemos esa tendencia, por supuesto, tenemos que ir tratándolo en el corazón. No nos es fácil, no nos es natural. Pero qué importante es saber que mi relación con mi hijo tampoco es algo legal. Es una relación que debe estar llena de cosas espirituales. Por supuesto que sí, un papá tiene que enseñarle la Biblia a su hijo. Pero hay algo que nosotros tenemos una faltante, que muchas veces no tenemos una relación emocional con nuestros hijos. Al hijo no se le trata como un discípulo solamente. Al hijo se le trata como hijo. Porque Dios nos trata a nosotros como hijos. Y qué lindo es cuando un hijo puede venir al papá y decirle: papá, estoy triste, estoy desanimado. ¿Y por qué, hijo? Yo te acompaño en ese sentido. Que nosotros no seamos esos papás retones, no seamos esos papás buenos tan buenos para corregir, sino escuchemos el corazón de nuestro hijo, porque nuestro Padre siempre está atento a escuchar las oraciones de nuestro corazón. Por cuanto ahora sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, recuerda esto ahora: Abba Padre. Relación íntima, confiada, afectuosa, prioritariamente en lo espiritual, pero también en lo emocional. Aprende a decirle a Dios la verdad en tus oraciones. Dios no te va a decir nada. No te pares delante de Dios pensando que tienes que hacerle oraciones así como los fariseos, ¿no? Como tengo que ser correcto, Señor, y tal cosa, y yo que te busco tanto. A veces puedes decirle: Dios, no quiero nada. Hasta me he enojado contigo, papá, perdóname. Hasta pienso que tú a lo mejor no has, Señor, a veces respondido a mis oraciones. Si usted lee los salmos, se dan cuenta de que todos los salmistas hacían oraciones de este tipo, no las nuestras. Le decían las cosas más terribles al Señor, pero como que después entraban en razón y decían: pero Señor, tal cosa, en ti confiaré. Pero lean los salmos. Esa es la mejor evidencia de que la oración que a Dios le gusta es la oración sincera, no importa lo que digas. ¿Por qué? Porque Él es tu papá. Porque un niño cuando va delante de su papá nunca piensa: le voy a hablar de tal manera, padre, yo mañana quisiera pedir. No, el hijo va y abre su corazón. Y a veces te lo dice de buena forma, de mala forma, te lo dice con alegría, te lo dice con llanto. Pero ¿qué está desarrollando? Una confianza completa en su papá de poder hablarle de corazón a corazón. Y eso es lo que nosotros debemos trabajar tanto con Dios como con nuestros hijos. Que nuestras relaciones sean de corazón a corazón. Esta semana he escuchado tantos testimonios de por qué a veces hijos se pierden en el camino. Y yo digo: ¿por qué? Puede ser, yo digo: Señor, bueno, tú enlazas todas las cosas y puede ser que yo venía meditando en este pasaje acerca de ser hijo. Pero cuando le preguntan a esos hijos, y esto es terrible, a mí también me toca, ¿por qué se alejaron de la fe? No fue porque pasó algo, sino porque todos reconocen que tuvieron un papá ausente en lo emocional. Y eso es muy triste. Y eso nos tiene que hacer meditar. Y decir: Señor, si yo no mejoro mi relación contigo, que tú eres la fuente, por supuesto que no voy a poderle a mi hijo lo emocional. Nunca voy a poder hablarle de corazón a corazón. No voy a poder escuchar su profundidad. Aunque el día de mañana me critique, no hay problema, pero hablemoslo. Se alejaron porque nunca tuve un papá desde lo emocional. Mi papá fue como el rector, dicen muchos. Y está bien, pero no es suficiente con eso. Y esa es la razón por la que yo no quiero buscar a Dios. ¿Por qué? Porque el papá representa en la casa como sacerdote a Dios. Y entonces ellos se imaginan que Dios es igual, que voy a ir a su presencia y me va a llegar el mazo de la justicia. Y Dios no es así. Dios es súper misericordioso. Dios es papá. Tú has visto tu vida, tú has visto la mía. Tú puedes analizar tu propio corazón. ¿Cuántas me ha perdonado el Señor? No puedo entender tanta gracia. Estoy agradecido por tanta misericordia, Señor. He sido un pecador horroroso. Y no he visto siquiera, me has disciplinado, por supuesto, para mi bien. Pero ¿sabes lo hermoso que yo he entendido en la Biblia? Que la disciplina de Dios no es punitiva. ¿Por qué Dios nos disciplina? Porque la disciplina de Dios es redentora para hacernos volver a Cristo. Y ese es un principio que queremos aplicar todos nosotros, con todos. Que nunca la disciplina sea un castigo de ley, de venganza. La disciplina es para que vuelvas a los caminos de Dios. La disciplina de Dios no es punitiva, es redentora. Y eso es lo que nos hace amar al Señor, aún más disciplinado para volver al camino. Pero si Dios nos diera un castigo por lo que hemos hecho, usted no lo ha vivido, ¿cierto?
Yo tampoco. Es que es tan bueno el Señor, es tan hermoso. Entonces, hijos de Dios, ya no eres un esclavo. Ahora eres un hijo y Dios te ha hecho su heredero. Por tanto, tu identidad no está en tu pasado, no está en lo que viviste, no está en el papá que tuviste, haya sido bueno o malo. Tu identidad está en el Padre Celestial que el mismo Jesús vino a revelar. Y la última, para que oremos, les dije que iba a ser cortito. Porque Jesús reveló al Padre. Eso es súper importante. Quiso el Señor Jesús revelar al Padre. ¿Se acuerdan cuando estaba con Felipe? Muéstranos al Padre, Jesús. Felipe, tanto tiempo que has estado conmigo y me estás preguntando, muéstrame el Padre. Yo y Él uno somos. Y Jesús dice en Juan 14, inmediatamente después de decir yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Él es el camino al cielo. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. No hay otra forma mejor que conocer a Dios, que usted sumerja su corazón y su espíritu, pero completamente en los evangelios de la palabra de Dios. No hay otra forma de conocer al Dios de la Biblia. ¿Cómo lo conozco? Como era Jesucristo. Como era Jesucristo. Él reflejó al Padre. Y uno se puede preguntar si estoy aquí y si no hay mérito en mí, como tú dices, y como tú dices, no hay ningún mérito para salvarme, ningún mérito puedo añadir y ningún mérito. La pregunta es, ¿por qué me escogió Dios? ¿Será que se buscó gente súper buena, súper letrada y súper espiritual para escogerla? No. El apóstol Pablo dice que el Señor se escogió lo peor, lo débil del mundo, lo menospreciado del mundo, lo que el mundo desechó, Él lo escogió. Y eso me hace decir, menos mérito hay en mí, más exalto la obra de Cristo. Pero la Biblia dice esto para que oremos, según nos escogió en Él. Piensa en esto, ¿esto no te trae amor? ¿No te escogió la semana pasada cuando te invitaron, ni hace 10 años cuando estudiaste la Libre Cristiana? El Señor te escogió, dice ahí, antes de fundar el mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser, otra vez, miren qué lindo, adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo. La pregunta es, ¿por qué me escogió el Señor? Aquí está la respuesta, por el puro afecto de su buena voluntad. Señor, ¿y por qué no escogiste otro? No lo sé, pero te escogió a ti. Y lo hizo por el puro afecto de su buena voluntad. Aprovéchalo. Pero si hay gente que es más letrada que yo, no lo sé. Hay gente que es más espiritual que yo. Y da lo mismo. Dios te escogió, agradécelo y vive en ese agradecimiento de ser un hijo o una hija de Dios, adoptada desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cuál es el propósito por el que Dios hace esto? Para que no haya ningún mérito en nosotros. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para que toda la alabanza sea para Él. ¿Cuál es el propósito de la salvación? La gloria de Dios. Y ese es nuestro papá.